Vamos entonces bajo la serie Limpie su casa y la de su familia, y el tema de hoy: no lleve cosas malditas a su casa. Tenemos como texto base en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 18. Hay una historia total en ese capítulo 6 y 7 de Josué. Estamos limitándonos acá en el momento en que el Señor dio esta indicación, donde el Señor dio esta orden. Y dice así la palabra de Dios, Josué 6, 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. De la Biblia Revisión Contemporánea dice: y ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación. No toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. Para que usted tenga un mejor enfoque de esta parte textual, se requerirá que lea el capítulo 6 y el capítulo 7 y parte del 8, que es el resultado que sufrió el pueblo a causa de haber tenido en poco esta declaración. Ahora, comencé con el tema, o la serie con el tema, ¿cómo elige Satanás a sus víctimas? Y hablaba de que Satanás tiene una preferencia hacia los niños. Los niños y todos los que estamos acá pasamos por esa etapa de la niñez, de la infancia y de la adolescencia. Y creo que todos aquí estamos agradecidos porque nuestros padres, independientemente del estado o de las condiciones, ellos, particularmente nuestra madre, dispuso darse el tiempo y permitir que su matriz se abriera y que nosotros naciéramos. ¿Da gracias a Dios por eso? Sí, demos gracias a Dios, porque cada uno tiene su propia historia de cuál fue el estado, cuál fue la condición, a qué quizá situación fue sometida nuestra madre. Pero ella insistió y permaneció con el propósito de contemplar su estómago y con sus palabras, las que ella tuviera, desear lo mejor, y con escasez y pobreza y todo lo que se quiera, ella determinó que nosotros naciéramos. Cuando estoy particularizando, lo estoy haciendo no pensando que nuestro padre no estuvo en esa disposición, pero no vamos a dejar de entender que en gran medida la parte decisiva estuvo y está en la mujer en relación a esto. Ahora alguien dirá: pastor, que los tiempos han cambiado. Si se hubiese hablado tanto del aborto, quizás yo no estuviera, porque con el tiempo me di cuenta la clase de madre que tuve. Dejemos eso pasivo. Pero yo insisto, dar gracias a Dios por ellas.
Levante su mano y diga gracias por mi mamá. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, comienza esa historia suya y mía en la niñez. Y nuestros padres no tuvieron una escuela, no tuvieron una oportunidad de iglesia. Sí, hubo iglesia, pero no hubo un énfasis en la importancia en educarles y en educarnos que la casa de Dios es una necesidad en la vida del creyente, en la vida de las personas. Que la casa de Dios es el mejor lugar para poder adorar a Dios y poder aprender de la palabra del Señor. La gran mayoría de los religiosos frecuentan, se dice, su iglesia 2 veces al año. Y eso no es tan bueno para la gente. Cuando se casa, dicen algunos, y cuando muere algún amigo. Entonces nos creamos en una situación donde hubo ausencia, no hubo esa conciencia de la palabra de Dios. Y si no hay conciencia, conocimiento de la palabra de Dios, entonces el niño es presa fácil para que el enemigo vaya paso a paso desarrollando su proyecto. Cuando llega la adolescencia, empezamos a decir que es por la adolescencia, y es que la palabra adolescencia significa que adolece. Y los psicólogos nos han metido en eso, es que es la adolescencia. Cuando nosotros empezamos a observar que en el niño se está desarrollando un espíritu de rebeldía, entonces vienen los consejeros o los profesionales y nos apaciguan un poco y nos dicen, es que está pasando por su etapa de la adolescencia, y eso significa que adolece. Pero ya lleva 40 años y no sale de la adolescencia. Entonces ya esa es otra cosa, hermano. Pero allí en ese estado nos pusieron, y entonces tuvimos que decir entre los padres, hasta quizás con riña, con pleito, diciendo, es que usted no entiende al niño, usted sabe que está en la adolescencia. Pero mire, hay que hacerle ver que eso que está haciendo no es correcto. O hay que buscar la manera de ayudarle a pasar por esta etapa para que no se conviertan sus berrinches actuales en puntas de cuchillo o de puñal más tarde. Cuando eso sigue el proceso, entonces llega a la adultez la persona y es lo que es. Entonces Satanás sabe que no es en la adultez donde él tiene el éxito, sino el éxito está en el niño. Y sabiamente entonces el proverbista dijo, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Posiblemente alguien objete y diga, yo le enseñé la palabra de Dios a mis hijos y ahora no quieren saber nada de iglesia. Podría, hermanos, deducirse una situación, y es la siguiente, que enseñamos pero no ejemplificamos. Enseñamos pero no modelamos. Enseñamos pero nosotros no practicamos. Y entonces nuestros hijos en un momento podrán tener la queja o la observación en decir, sí, yo recuerdo que me leían la Biblia, me llevaban al templo, pero también recuerdo que vivían como, dígalo usted, era una situación opuesta.
Después de un mensaje instructivo o un mensaje reflexivo o un mensaje de orientación, mis padres no me dieron el mejor de los ejemplos y entonces yo no quise que me hablaran más de iglesia. Y cuando me di cuenta que ellos eran los principales buchincheros en la iglesia, me decepcioné también porque hay buchinches en la iglesia. Y hay hermanos que les gusta andar molestando. ¿Dónde empezó eso? Cuando era niño. Este está bueno, dijo Satanás, para que cuando se le ocurra ser creyente, que meta sus maldades en la iglesia. Hermano, con maldades llegamos, pero hay alguien que las destruye. Y es la presencia y el poder de Dios. Y démosle lugar al cambio. Démosle lugar al cambio. Esa palabra le gusta a muchos. Démosle lugar al cambio. A la transformación. A esa transformación gloriosa que produce la presencia del Señor. Entonces, padres que tienen hijos pequeños, tenga en mente que desde que usted quedó, apreciada mamá, encinta, una lucha empezó. Y el niño sigue creciendo y ahí hay una lucha. Y podrá ser que nos lleven a que es el carácter, es el temperamento, de todo eso está bien. Pero usted, antes de ir a hacer un psicoanálisis de la conducta, examine que allí hay un factor espiritual que puede estar influenciando y dañando y deformando a ese niño. Y usted no debería de un día del Señor, a no ser que sea extremadamente imposible llegar al servicio, porque hay ocasiones y situaciones, momentos que uno no podrá llegar, pero que no se convierta en un hábito, que es mal hábito, y que no se convierta como en algo secundario, porque esto usted que es padre, que es adulto, tendrá que responder más tarde cuando sus hijos no quieran nada de la iglesia. Ellos mismos van a buscar sus pretextos y cuando nosotros los acompañamos en el mismo, somos responsables. Que la familia junta diga como el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Vengan contentos a la iglesia, vengan contentos a servir al Señor, vengan contentos para adorar a Dios, vengan contentos con sus hijos, que sus hijos vayan a recibir la instrucción, que las hermanas, los hermanos con dedicación se esfuerzan en preparar y usted disfrute el culto. Esa ausencia de los niños acá, quiero pedirles que no sea interpretado como que no nos interesa que ellos estén acá con nosotros. Qué bien que los tienen allá porque mucho molestan. Si usted habla así, lo amonesto en el nombre del Señor. No los tenemos allá para que no molesten. Hay un diseño para enseñarles la palabra de Dios. Es la responsabilidad de nosotros, es la responsabilidad suya, pero nosotros colaboramos con usted en esa parte. Si está de acuerdo, diga amén. Ahora, pasemos al primer aspecto que le llamo sentando posición. El tema no lleve cosas malditas a su casa. Vamos a sentar posición. Dios prohibió de forma determinante, y aquí vamos, el hacer imagen de Él como también el adorarlas. Una de las cosas malditas que están, que estuvieron o que se llevan, tiene que ver con la parte de la idolatría. Por eso
explico para proceder a la lectura del texto. Esta prohibición el Señor la hizo de manera enfática a su pueblo en el desierto desde el monte Sinaí. Y aunque el texto es ya conocido por todos, lo leeremos. Así dice la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No hay donde perderse. El texto tiene una claridad de parte de Dios. El pueblo no puede decir eso me confunde. No, hay una claridad extraordinaria. Sin embargo, hemos de observar que en la primera oportunidad que decidieron hacer una imagen, supuestamente de él fueron castigados. Recuerden lo del becerro. Este Moisés se tarda en venir. No sabemos qué le ha ocurrido. Y nos vemos como solos. Y no hay dirección en cuanto a cómo vamos a continuar. Necesitamos de alguien que nos guíe. Y Aarón dice, ¿y qué sugieren? Hagamos un Dios. Hicieron un becerro. Y desde arriba, desde la montaña, Dios le dice a Moisés, Moisés, oigo un ruido terrible en el valle. Le dice Moisés, están haciendo fiesta. Sí, están haciendo fiesta, pero en la fiesta yo lo que escucho son como balidos de vacas. O sea, lo que ocurría no era tan agradable a los oídos del Señor. Desciende y mira lo que ha ocurrido. Hermanos, un becerro estaban adorando y le estaban diciendo que Él era el que los había sacado de Egipto. No hay cosa más asquerosa, atribuir algo de Dios a un espíritu maligno, a Satanás mismo. Y mire la respuesta de Aarón, y que Dios nos ayude con las respuestas que damos. Pusimos la plata y el oro al fuego, o no sé qué, y salió un becerro. ¿Qué cosa? Nosotros no le dimos forma. Salió un becerro, fíjate. Además, esta palabra anterior lo hizo como mandato cuando poseyeran la tierra de Canaán. Al poseer la tierra de Canaán, el texto bíblico dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones, porque hacer eso es una abominación. Abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti, y ve la lista,
quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Reitera, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. También está claro, ¿verdad? No nos perdemos. Entonces ya pudieron detectar una serie de prohibiciones que el Señor les hizo y que eran costumbres de los pueblos paganos. Noten el énfasis. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Podríamos decir entonces que sentamos posición en relación a aquellas cosas que Dios prohíbe, que no deben de ser llevadas ni puestas en práctica porque producen maldición en la vida nuestra y en la vida de nuestra familia. Ahora vamos a ilustrar con la advertencia que trajo o produjo tragedia. La Biblia relata de un hombre en el antiguo Israel que descubrió que llevar objetos malditos al lugar de su morada no solo puede afectar a su vida espiritual, sino que finalmente también puede costarle la vida. Ya los hebreos estaban preparados para conquistar la primera ciudad después de 40 años de vagar por el desierto. La conquista tuvo lugar entre la fiesta de la Pascua y de las primicias. Si usted tiene cuidado y observa, esa etapa o ese tiempo en la que se conquista encaja perfectamente lo que el Señor está reservándose en ese momento. La ciudad de Jericó era la primicia de todas las ciudades que iban a ser conquistadas. Vino Dios y dice, todo el botín de esa conquista, ustedes no tomarán nada para ustedes mismos, sino que eso lo traerán al tesoro de la casa de Jehová, porque es la primicia. Recuerde, está entre la fiesta de la Pascua y de las primicias. Las primicias desatan la bendición y liberan el 90% o el resto cuando se trata del diezmo. Y en este caso dice Dios, cuando ustedes produzcan la tierra, los primeros frutos los traerán a la casa del Señor. Esa era una regla y una disposición de Dios. Y en este caso, Él está diciendo, todo lo que ustedes encuentren de objetos, sean estos de valor o no lo sean, ustedes lo traerán como primicia. Sin embargo, hubo uno que fue tentado y la primicia o parte de la primicia que correspondía al Señor, Él la tomó para sí. Un manto, una barra de oro y no sé qué otra cosa, si eran 2 o 3 objetos. Y entonces Él vino y hizo algo que si hubiese tenido Él conciencia de que lo que hizo estaba bien, no había razón para hacer lo que hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo enterró. Es decir, abrió ahí un hueco en lo que era su tienda y lo esconde.
Como quien dice, lo vamos a tener un tiempo y en su momento entonces lo sacaremos y haremos uso de ello. Pero desde el instante que lo toma y lo esconde, ya usted puede notar que hay una acción indebida y que él sabe que está quebrantando una disposición, no de Josué, sino una disposición de Dios. Quédese con la pregunta, ¿por qué lo escondió? En un momento, hermanos, decisiones, cuando yo hablo de eso, tengo problema conmigo mismo, porque soy de los que pienso que no es fácil, lo he visto en otros y yo sé que no es fácil. Es que muchas de las cosas que pasan en un hogar, en una familia, los responsables de esas cosas es el padre o es el esposo. Muchas decisiones que tomamos nosotros, y benditas sean las mujeres, que ellas vienen y dicen, usted es el esposo, yo lo apoyo, vamos a hacer lo que usted diga. Aunque le advierto que no me parece. Yo no veo que esto vaya a funcionar bien, pero lo apoyo. Si ya nos dijeron, me parece que esto no va a funcionar bien, es como para posponer el caso, que sería, no en sí renunciar, pero posponerlo para razonar un poco, porque ella, válgame, lo ha razonado. Pero como ya lo decidí, y la Biblia dice, mujeres obedezcan a sus maridos, hermano, donde debe ser bíblico no es bíblico. Entonces muchas veces llevamos o acarreamos cosas a nuestras casas porque somos la cabeza, el esposo, los principales proveedores, y después nos llevamos de encuentro a nuestra familia. Y más de alguna vez hemos visto, quizás no ha ocurrido, que salimos envalentonados a hacer lo que hemos dispuesto a hacer y llegamos cabizbajos. No le fue bien. Ya sabía que me iba a atormentar. ¿Qué le costaba decir no? Y gracias, benditas sean las mujeres, que no agarran el asial para decirle así quiere, así quiere, así quiere. Yo se lo dije, yo se lo dije, yo se lo dije. Para no prolongar el asunto, vino un fracaso general. No solamente fue Acab y su casa las que sufrieron, un fracaso del pueblo. Y Dios tuvo que decir, esto que ha ocurrido, ocurrió porque entre ustedes hay alguien que no está en obediencia. Las cosas no van a cambiar y no van a mejorar porque entre ustedes hay uno que está en desobediencia. Observe, hermano, que el valor de uno en una comunidad que no hace las cosas que espera Dios que haga, no solo le podrá ir mal a él, sino que la comunidad va a sufrir. Ya eso a Josué lo hizo en qué pensar, hermano, lo puso en qué pensar, hermano. Mañana te lo revelo. Esa es otra de las cosas.
que a mí me preocupan y yo le temo cuando Dios dice te lo voy a revelar. ¿No cree que es bien difícil? Te lo voy a revelar quién es el causante de esto. Para un líder, en este caso Josué, no era grato, hermano. Pero había que resolver el problema y ayúdenme a mí para resolver lo nuestro. Todas las familias que se pongan en fila y yo te mostraré. Empezó Josué a caminar, pasó por uno, otro. Párate. Él es. Acá, ¿qué hiciste? Vi un manto, me gustó. Vi unas barras de oro, me gustaron. Las tomé. ¿Dónde están? Las tengo escondidas. Ve y sácalas. Hermano, la orden era: mátalo y a todos, a su esposa y a sus hijos. Uf. Eso es, hermano, de lo más difícil que se registra en la Escritura. Pero Dios es Dios. Cuando eso se ha solucionado, vamos a la siguiente ciudad y se conquista, y se conquista, y se conquista, y se conquista. Nosotros deberíamos de hacer un alto y ver si nos estamos comiendo a lo que Dios le corresponde, a lo que Dios le corresponde. Si nos estamos comiendo las primicias, aquello que a Dios le corresponde, por una razón u otra, justificaciones para hacerlo hay demasiadas, pero cada uno debe tener conciencia si lo que está haciendo es correcto. Dios nos bendice, pero si lo que estamos haciendo no es correcto, tarde o temprano va a alcanzarnos por lo que está pasando, y no con abrazos ni besos, sino de otra manera. ¿Entienden esa parte? Avancemos. Objetos y prácticas que pueden atraer la maldición a una casa o familia. Cuando sentamos posición, Dios le dijo a Moisés la variedad de cosas y prácticas. En este caso, de manera ligera, observe las prohibiciones, las cuales al practicarlas producen maldición. Sacrificar a sus hijos, pasarlos por fuego. La adivinación. El agorero, el sortílego, el hechicero, el encantador, el adivino, el mago, el que consulta a los muertos. Cada cosa de esta tiene una definición. Por ejemplo, agorero, que intenta controlar a la gente o las circunstancias por un poder adquirido de los espíritus malos. El sortílego interpreta el futuro basado en señales tales como el vuelo de las aves, el movimiento del fuego o la lluvia. El hechicero, quien practica la magia a través de encantamientos. El encantador es el que domina a otras personas emitiendo murmullos mágicos, etc. Esto es abominación. Y cada uno puede
darse cuenta si pasó por allí, si fue uno de ellos o si tiene objetos que representan algo de esto. Y ahí lo tiene como un recuerdo que le dejaron sus padres, porque sus padres le recomendaron: el día que quemes o botes esto, te desconozco. Y muchas veces entonces, al estar rodeado de estas cosas, hay como un contratiempo. Dios está operando en nuestra vida espiritual, está santificándonos, nos ha salvado, pero estos son obstáculos para que nos vaya bien en la tierra donde habitamos. Pero puede parecer extraño para algunos, pero es posible tener cierto objeto en su casa que crea una atmósfera de maldición. Las reliquias, las imágenes, las antigüedades. Esto de las antigüedades hay que tener cuidado, hermano. Porque uno va y compra antigüedades. Y a algunos nos gustan las antigüedades. Pero no nos damos cuenta su procedencia. Y con estas antigüedades, ¿qué es lo que se hizo o se pudo haber ofrecido? El escritor cuenta de un tambor de la India. Le gustaba o le gustó el tambor y se lo regalaron. Y él lo llevó precisamente como souvenir o como una antigüedad. Pero teniéndolo ya en su casa, algo raro estaba sucediendo. Y no podía detectar por qué estaba pasando lo que pasaba, temor de la niña en su habitación, o en fin. Y entonces él recibió del Señor dirección y le ordenó el Señor que sacara eso, que lo apartara, porque el problema estaba ahí. Los miedos y los temores de la niña estaban en el tambor. El tambor había sido utilizado para ritos satánicos. Entonces están, hermanos, también las cartas del tarot, la idolatría de nuestros padres, los ídolos, los discos long play. Hay hermanos que dicen: ay, pastor, yo no puedo deshacerme de los discos de Pedro Infante. Sí. ¿Qué bendición le produce la música de estos? Le traen una inspiración del diablo. La que mis ojos vieron no era la que el destino me tenía. Y se pone ahí también de repente, guarda unas polarizadas y se pone con Pedro Infante, ¿verdad? Hermano, usted no es cristiano. Usted no conoce a Cristo. Usted sigue siendo del diablo. Ay, pastor, qué fuerte habló. Hermano, ¿cómo se hace? A mí me dijo una vez un hermano: mire, pastor, yo no puedo. Así el pante, como dicen, que tenía, yo no lo voy a botar. ¿Qué era eso? Una atadura. Bueno, sigamos porque el tiempo se me terminó. La música de heavy metal. Ay, qué fiesta hicieron en el estadio, y algunos fueron. Fue una novedad, y dijeron algunos que la llegada de ese grupo musical era como que hubiera llegado el Mesías. Así salió una escritura.
en un periódico, que la llegada de ellos es similar a la llegada del Mesías. No, hombre. Y todas estas composiciones de ellos exaltan la rebeldía, exaltan el satanismo y exaltan la anarquía. Mire, hermano, sea creyente. Si ahí viene fulano de tal, ahí viene José, hermano. Deje a José a un lado. Ese no es de los nuestros. Alguien dirá, como no, ya es cristiano. Pero lo que le va a venir a cantar es lo mismo que cantó cuando era pagano. Y ahí andan los hermanos que viene fulano y ahí van, hermano. Usted no es creyente. Si me apedrea, hágalo. Pero tengo otra cosa aquí. Libros y revistas. Hermano, ¿tiene un libro usted que no es cristiano? Sáquelo. ¿Qué metafísica? Hermano, afuera. Que me lo regalaron, que me lo trajeron de Taiwán. Afuera. Libros contrarios a la doctrina cristiana. ¿Qué diablos están haciendo en nuestros estantes? Mire, es bíblico. ¿Me da otros minutos? En los días de Pablo hubo una acción de renuncia y limpieza. En este campo el texto bíblico reza. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Alguien dirá, no, pastor, usted no sabe cuánto me ha costado. Pero vea lo que dice, y crecí y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Todo esto ya está claro, ¿verdad? Bueno, los souvenirs, hermano. Ay, hermano, cuando uno va a un lugar allá, y uno no sabe la monería que al final compró y la metió en la casa. Pero se veía bonito el niño del batey, hermano, por favor. ¿Te das cuidado? Para ir finalizando, decide limpiar su casa. El escritor del libro Limpia su casa y la familia sugiere 4 formas. Establezca linderos en su casa. Esto equivale a indicar qué es lo permitido y qué no es lo permitido que va a entrar a la casa. En esta casa no se fuma. Ese es un límite. Que llegó su papá fumando con respeto. Papá, esta es mi casa. Esta es mi casa. Yo ese ejemplo no se lo he dado a mis hijos. 2 cosas te pido. O lo apagas o te vas. Es su casa. Te paga la luz y el agua y usted paga límite. A los hijos que llegan con unas boberías, hijo, usted no puede traer. ¿Y que no es mi casa? Vívese en mi casa. O vívese en nuestra casa. Aquí no puedes entrar con eso.
límite. Los parientes se molestan, hermano. Yo no le voy a decir que es fácil. Los parientes se molestan. Pero esa es su casa y usted es la que determina qué quiere para su casa. Lo segundo, edifique un altar en su casa. Ya hemos hablado de qué es un altar. Y un altar en aquel tiempo era un lugar para encontrarse con Dios, era un lugar para reunirse con Dios y era un lugar para traer a recuerdo aquello que Dios había producido o hecho, y cuando volvíamos al lugar nos dábamos cuenta que Dios era bueno y maravilloso y nos había dado de su bondad y de su gracia. Decir, usted puede llegar y tener un espacio en su casa donde usted doblará sus rodillas, donde usted se sentará, leerá la palabra de Dios y la expondrá o la explicará, y eso es atraer la gracia de Dios. Tercero, unja su casa con aceite. En esto, hermanos, para muchos es algo que funciona, que usted tome un poquito de aceite y con sus dedos vaya y unte o ponga, aplique a la entrada de la puerta, en los dinteles, en las puertas de su casa, y que usted pueda decir, esto no es una acción mágica, no, usted está diciendo, Señor, el aceite se usó para consagración, se usó para consagrar, para dedicar a hombres como a cosas en el pasado, y Señor, yo quiero que tu gracia esté sobre mi casa, y yo limpio mi casa y yo aplico el aceite en mi casa, en las principales, áreas de su casa. Y en el otro sentido, marque su casa. Es decir, el Señor ordenó a los primeros israelitas que marcaran las puertas de sus hogares con la palabra de Dios. Y yo tengo aquí una mezuzá, que ocupan, son varias de estos, lo que ocupan los hebreos. Y ellos enfrente ponen el nombre de Dios. Y dentro, ahí está escrito lo que ellos quieren reforzar en su vida. Por ejemplo, que usted y yo tengamos una necesidad. Entonces usted escribe un texto y lo pone dentro y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y ahí lo pone y ahí está. Y entonces ellos suelen pegarlo en algunos lugares, algunos lo tienen a la entrada. Ahora, yo no estoy judaizando, estoy poniendo un ejemplo. No haríamos mal de que usted, aunque no sea algo así, usted pueda en una tablita escribir un texto, como el ejemplo que pone el hermano al respecto. Dice que él ha escrito versículos para la protección angelical y los tiene en diferentes partes. Ha escrito para salud y sanidad, ha escrito para la salvación de la familia y ha escrito para la prosperidad. O sea, que usted venga y selecciona una palabra de fe, estamos angustiados, estamos atribulados, viene usted y saca de la escritura y lo va a poner en una parte. Y lo va a estar viendo, y lo va a recordar. Y usted va a decir, el Señor está en mi casa. El Señor está conmigo, el Señor anda conmigo, el Señor no me ha dejado, el Señor es bueno. Entonces vale la pena que ejercitemos o que busquemos la manera de sustituir esas cosas que en verdad nos muestran como atadura hacia el mundo o hacia Satanás, y nosotros estar ligados a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El próximo tema será: detenga las plagas en su casa.